Bienvenidos a Escaño 131. Hoy vamos a hablar sobre la infiltración del narcotráfico en la política de nuestro país. Para eso hemos invitado a la congresista Rosa Mavila. Ella dirigió esta comisión encargada, especial y multipartidaria de precisamente indagar la influencia del narcotráfico en los partidos políticos del Perú. Y luego también va a estar con nosotros Pedro Yaranga, analista y especialista en temas de narcotráfico, así como en seguridad estratégica. Esto es Escaño 131, no se vaya, ya regresamos en breve. Estamos en Escaño 131 y queremos darle la bienvenida a la congresista Rosa Mavila. Ella presidió la comisión denominada Narcopolítica, que durante 8 meses, congresista, estuvo investigando la infiltración del narcotráfico precisamente en la política peruana. Congresista, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes, Perla, por invitarme, por intentar compartir con la ciudadanía el resultado de un trabajo serio e intenso, ¿no? Exacto, y precisamente con unas recomendaciones, un informe bastante extenso que finalmente fue aprobado por el Pleno y en la cual usted concluyó que en la mayoría de casos se encontró que había indicios de delito de lavado de activos. Hace 2 días leía en un medio de prensa que las conclusiones de la comisión no han aportado mucho porque dicen lo que es obvio, que hay narcotráfico vinculado a la política. Y yo pienso diferente. Yo creo que la conclusión no solo revela un diagnóstico serio de la problemática del narcotráfico en la política peruana, sobre todo en el ámbito regional y local, sino indirectamente permite ver temas estructurales de fondo sobre el sistema de partidos, la fragmentación y la debilidad de los partidos nacionales en espacios regionales y sobre todo perfila bien bajo qué mecanismos, qué modalidades entra el narcotráfico a la política. ¿Hay una dependencia, congresista, tanto de partido a narcotráfico como de narcotráfico a política, mejor dicho? ¿Se necesitan unos de otros? Hoy día el señor Antezana, creo que ayer, ha dicho que hay un candidato a la presidencia que es narcotraficante, que hay una buena cantidad de congresistas vinculados al narcotráfico. Respondiendo, el congresista Bruce ha dicho que eso no es así, que hay que probar lo que se dice. Yo creo que efectivamente cuando se dice algo hay que individualizar cosas y casos, pero tampoco es cierto ni que está generalizado el narcotráfico ni que no existe presunción o indicios de vínculos de actores políticos con el narcotráfico. Yo te voy a decir, ahora ya puedo hablar con más libertad, ¿no? Hay congresistas procesados por lavado de activos. El responsable del partido fujimorista, el señor Joaquín Ramírez, tiene un proceso de lavado de activos abierto. La señora López, de la misma agrupación política, tiene un proceso que ya está en el Poder Judicial por enriquecimiento ilícito, presuntamente vinculado a narcotráfico, por el tipo de cuantía patrimonial que no logra justificar un desbalance más o menos obvio según el fiscal. La señora Karina Beteta, aunque ha anunciado por a viento y marea que ella no tiene ningún proceso, dijo que su investigación en realidad archivada. Su investigación por lavado de activos no está archivada y se encuentra ante la Fiscalía Superior, que han trasladado de una Fiscalía Superior a otra, sin opinión todavía del operador del Ministerio Público en esta materia. O sea, está en suspenso si es que va a haber o no va a haber proceso penal. Han habido congresistas que han estado de alguna manera imputados directa o indirectamente por problemas de narcotráfico. El congresista Kenji Fujimori y su socio, en el caso de la empresa Limasa, donde en 2 oportunidades encontró alijo de droga en una cantidad significativa. El congresista León, que alquiló un inmueble de su propiedad en Huanchaco a personas vinculadas a bandas del narcotráfico mexicanas. En fin, son indicios. Por eso lo que hemos planteado en la comisión, para tratar los temas con un criterio ya de asertividad,
no sin querer golpear políticamente, fundamentalmente, es que los congresistas tienen que cuidar sus propiedades, ¿no? O sea, no se puede alquilar a cualquiera, no se puede tener empresas donde no haya una seguridad que impida, pues, que a posteriori a uno lo pueden incriminar por que estar vinculado al narcotráfico. En los casos de lavado de activos hay que justificar el origen de la riqueza, porque en el origen de la riqueza es donde está el tema del desbalance patrimonial. ¿Es suficiente el papel que tiene la OMPE o el Jurado Nacional de Elecciones en esta fiscalización del financiamiento? Mira, el tema del financiamiento, Perla, es solo un tema, ¿no? Yo creo que los principales actores políticos no son pues actores directos, no son narcotraficantes, o sea, no son burrier, no son traqueteros, ni cargadores, ni siquiera son gente que centraliza el alijo de drogas en algún lugar, sobre todo lejano, donde la presencia del Estado no asegura vigilancia. Pero sí son lavadores de activos potencialmente, ¿no? Por ejemplo, hay circunstancias nuevas que hemos detectado en el trabajo de la comisión. Por ejemplo, inversiones importantes en proceso de selección, en concursos públicos, en licitación. A ver, yo, narcotraficante, te financio, a ti, candidato a gobierno regional o provincial, pero con el compromiso de que cuando tú seas elegido vas a direccionar la obra pública a mis empresas, claro, o a las empresas vinculadas a mis testaferros. Mira, ha habido casos hasta de asesinato, en que un presidente regional se había comprometido en eso, pero el alcalde provincial, que no se había comprometido, no obedeció el direccionamiento a favor del narco y lo asesinaron, porque como creo que has hablado bien con Pedro Yaranga, los métodos y estilos del narcotráfico no son pues precisamente dialogantes ni nada, o sea, es plomo o plata, ¿no? Como dice el mecanismo mexicano, ¿no? Teniendo en cuenta de que el Jurado Nacional de Elecciones y OMPE, digamos, su trabajo es más para el tema de campaña electoral, es verdad, es antes, es durante y es después, pero como que algo que pueda abarcar más, ¿no sería la Contraloría y SUNAT de repente las que tendrían que estar más empoderadas para poder hacer un trabajo de fiscalización? Mira, Perla, en primer lugar hay que darle verdaderas y plenas facultades a la OMPE. La OMPE es una estructura con muchísima voluntad política e institucional de control, pero en el ámbito regional y local no tiene mucho poder. Hay las estructuras descentralizadas de la OMPE que se llaman las ODPEs, ¿no? Pero hasta donde sabíamos hay 16 y en el país hay 24 departamentos, por citar algo concreto y tangible. De otro lado, las estructuras y el fortalecimiento administrativo de estas instituciones es aún endeble frente al poder de narcotraficantes que generalmente son dueños de televisoras o vinculados a ellas, o de radios, o empresarios que hacen campañas millonarias, que reparten artefactos, que tienen plata como cancha para decir algo que el televidente va a entender. Y entonces hay necesidad, en primer lugar, de empoderar a la OMPE. En segundo lugar, hay que empoderar también a los jurados electorales departamentales, por ejemplo, en Ayacucho. Yo estuve presente cuando todos los partidos suscribieron un manifiesto que cuestionaba a 2 narcocandidatos. Bueno, uno de ellos ha salido, ¿no?, presidente del gobierno regional y ahora está fugado, y es por todos conocido el caso Oscorima. Entonces, en esas circunstancias en que hay una percepción generalizada de que la autoridad está vinculada al narcotráfico, debería haber un funcionamiento oportuno de una fiscalía ad hoc y de un juzgado ad hoc para que investigue pues si hay desbalance patrimonial y para que en todo caso se impida la participación de un candidato que tiene serios indicios de vínculo al narcotráfico. El tema aquí, Perla, y rige para todos, es ¿qué hace un partido cuando se le presenta un candidato con aparente buena trayectoria, con dinero, empresario, que no tiene mucha trayectoria política, pero sí aparentemente es un ciudadano para el partido que no tiene presencia en la región, es un buen candidato? Lo que tiene que hacer es hacer el seguimiento, ¿no? La ventanilla única es para eso, tiene que averiguar por los antecedentes de este señor o señora, ¿no? Porque así nomás no puede ser candidato una persona que no tiene la idoneidad adecuada. Entonces hay responsabilidad también en el partido, en los partidos políticos. Por supuesto, claro que sí. Y la solución no es, Perla, que el partido cuando detecte que tal o cual está vinculado a un narcotráfico devuelva la plata, qué rico, ¿no? Me lavo las manos cual Pilato. No. El partido tiene que ser responsable de a quienes elige como candidatos
Y ahora con mayor empeño, Perla, porque ahora habrás evaluado que ahora que estamos en una coyuntura ya directamente electoral, todos los partidos ofrecen candidatos de regiones, porque claro, quieren catalizar votos, pero en ese catalizar votos hay que separar paja de grano, hay que seleccionar bien, y esa es una seria responsabilidad política. Ya se ha alertado de que hay más de 3.000 candidatos al Congreso que estarían, bueno, que tendrían de alguna manera u otra vínculos, ¿no? No solamente con el narcotráfico, sino también con el delito, ¿no? Hay violadores, hay pegalones, hay personas que no son idóneas, pues, ¿no? Mira, los círculos de integridad. Sería materia de otro programa, de repente. Pero los círculos de integridad que están empezando a funcionar en América Latina, que son corrientes de opinión a favor de una cultura ética y de adecentar la política, han dicho, pues bueno, debemos apostar por un Congreso limpio, de manos limpias, por un Congreso donde presida lo programático, la oferta política. Yo precisamente quería preguntarle eso. Usted empezó señalando, bueno, que han habido cuestionamientos a la conformación de la comisión que usted presidió. Tenemos la oportunidad de decirle al televidente, decirle al ciudadano qué beneficios tuvo la conformación de esta comisión, que si bien tiene recomendaciones, claro, porque no se va a denunciar a nadie, pero estamos alertando de algo que sucede en el país. Perla, en los 29 casos investigados, eso no se va a quedar ahí. Nosotros nos estamos tomando el trabajo de mandar a los fiscales o a los jueces que están investigando, porque nosotros hemos investigado a investigados, ¿no es cierto? Y le hemos escarbado el vínculo entre narcotráfico también, y política. Han acudido a las cárceles. Claro, entonces le estamos devolviendo al fiscal, que por supuesto en la mayor parte de los casos no tenía la investigación que hemos hecho, le estamos devolviendo un expediente completito, con un trabajo muy acucioso de la Contraloría, sobre todo de balance patrimonial. En segundo lugar, nosotros hemos planteado 27 proyectos de ley, y yo voy a poner... relacionados. Que salen de la vida. Por ejemplo, mira, Perla, los 2 fiscales, no lo vas a creer, 2 fiscales antidrogas que hay en el Callao, para tremendo mare magnum que hay, tú sabes que el puerto declarado del recientemente en emergencia, y además el puerto es el principal, Callao y Paita son los principales embarcadoras de droga que tiene el país, y nuestro país es el primer país exportador de cocaína en el mundo. Y entonces, por ejemplo, ahí solo hay 2 fiscales. Y en Lima no hay fiscal antidroga, entonces el fiscal anticorrupción de Lima asume parcialmente la investigación preparatoria, y el tema es que la carga procesal debe ser terrible. Apuesta de operadores del Ministerio Público no permite enfrentar con seriedad las investigaciones. Y ojo, Perla, que estamos hablando ya de gran criminalidad. En los prolegómenos de este programa yo te decía que la denuncia de la semana pasada, que refiere que Caracol, que es un faite que yo conocí jovencito, cuando ya estaba metido en droga en el penal Sarita Colonia del Callao, cuando su tío era el faite principal del pabellón del Callao, y que en la última conversación que tuve con él el año pasado me dijo que su tío ya estaba en España. Se ha denunciado que Caracol habría estado utilizando helicópteros del ejército para traer droga de la selva al Callao y mandarla por los containers, que por eso era la disputa, pues entre Oropesa y Caracol, por quién faiteaba, batuteaba en el lenguaje canero, quién lideraba el trasiego de drogas en el puerto. Por el puerto se trasiega mucho más que por aire, a pesar que la reglamentación de la ley de control aéreo no sé por qué demora tanto, señor presidente. ¿Dónde está su compromiso político de lucha contra la corrupción? De una vez, porque los narcotraficantes estarán utilizando pues sus últimos viajes de vuelos de San Francisco, de Uchiza, del Bray, y ahora desde la frontera con Brasil o con Colombia más al norte, para llevar a droga a Bolivia o al Brasil. Y entonces aquí tenemos un tema de gran criminalidad. Habría infiltración entonces en las Fuerzas Armadas también. Por supuesto. Una de las propuestas, Perla, que no hemos sido cobardes en las conclusiones de la comisión, una de las propuestas es que se organice en el próximo legislativo, el próximo periodo legislativo, una comisión encargada de investigar, ¿no es cierto?, la infiltración de la droga, ya no en los políticos, que la hay con mecanismos sobre todo de lavado de activos,
pero sí en las Fuerzas Armadas y policiales, que la hay, porque hace poco nomás hemos visto la denuncia de un oficial en Puno que estaba reclamando el pago por la droga, porque tenía además que repartir la bolsa con operadores de alto nivel de la oficialidad. Entonces existe pues en nuestro país esa gran criminalidad asociada a la droga metida en las Fuerzas Armadas, metida en sobornos en el Ministerio Público, metida en sobornos en malos operadores del Poder Judicial. No en todos, qué duda cabe que no. Yo tengo confianza en el presidente del Poder Judicial, en el fiscal de la Nación, pero por ejemplo esos archivamientos de expedientes por los que optó una fiscal en el caso Sánchez Paredes, a mí me parecen extraños. Esa fiscal sigue actuando y su argumento principal, ¿sabes cuál era? Que no se había aprobado el desbalance patrimonial de los Sánchez Paredes. Y ¿sabes qué? En el trabajo de la comisión, uno solo de los Sánchez Paredes tiene más de 150 inmuebles. El tercio de la irrigación de Chamibochic, el agua que el Estado ha financiado, se está destinando a coberturar propiedades de los Sánchez Paredes, en La Libertad. Esa familia ya está en Cañete, se está adueñando de una magnitud impresionante de terrenos en Asia y se está acercando a Paita, que sabemos que es una zona de vulnerabilidad. Y así como te digo, ¿no? Señores como los Picón tienen empresas vinculadas a insumos químicos y tienen un montón de empresas que están a nombre de terceros, pero que son sus testaferros. El gobernador regional de Amazonas tiene un montón de empresas vinculadas a su familia, que aparentemente no son de ellos, pero son de ellos, pues nos lo han admitido en el trabajo de la comisión. Y entonces investigar el patrimonio. Nosotros no estamos con que la gente, contra el hecho de que la gente progrese, haga riqueza. Mucho material. Estamos de regreso en Escaño 131. Quiero dar la bienvenida a este programa al analista en temas de narcotráfico, así como seguridad estratégica, Pedro Yaranga, que ya está en estudios con nosotros. ¿Cómo está? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muchísimas gracias por estar igualmente, aquí. Igualmente. Usted en reciente entrevista ha sido muy enfático en señalar que nadie se salva en nuestro país de la influencia del narcotráfico. ¿Es tanto así, señor Yaranga? Eso es cierto, porque en las elecciones pasadas, que eran regionales, provinciales, hemos visto que el avance se notó en las elecciones a nivel distrital, provincial, de regional. Entonces, en lugares donde se gastaban, pues digamos, 100.000, terminaron gastando más de 1 millón. Ahora la pregunta es, ¿de dónde viene ese dinero? Personas que postulaban para un distrito y que normalmente ganan entre 800.000 o 1.200 soles terminaron haciendo campaña con camionetas del año 4x4. Entonces, ¿de dónde viene todo ese dinero? ¿Simplemente es el aporte de los simpatizantes o de algunos colaboradores? No. Ahora, ¿se ha hecho un verdadero seguimiento realmente para cada uno de los candidatos? Tampoco. Pero se le ha tratado de empoderar a través de leyes recientemente dadas a los organismos electorales, como OMPE, como Jurado Nacional de Elecciones. ¿Será suficiente? ¿Es suficiente para este proceso electoral que tenemos? Yo creo que es un avance, pero del todo, porque efectivamente sí ya tienen esas competencias, pero cada institución igualmente tiene que implementar, y la implementación nunca se da de noche a la mañana. Eso lleva un proceso. Pero yo ahí preferiría de que no para ahora, pero ya para la posterioridad, tendríamos que contar obligatoriamente, por ejemplo, con cuerpos especializados de la Policía Nacional para investigar, y fiscalías ad hoc. Porque fíjese, de lo contrario, por cada uno de estos casos ven las fiscalías de turno, y las fiscalías de turno, más aún con el nuevo Código Procesal Penal, están con tremenda carga procesal y no se abastecen. Entonces, ¿quién hace el seguimiento a cada candidato para ver cuánto gasta en publicidad, cuánto gasta en desplazamientos y cuánto gasta en cuanto a regalos? Una fiscalización, digamos, más con detenimiento, con mayor detenimiento. Sí, me parece que eso se puede hacer teniendo a la mano, por ejemplo, una policía especializada, pero previamente también preparada con todo, ¿no? Y un seguimiento adecuado con una fiscalía ad hoc. ¿Hay recursos en la policía para poder implementar? No, lamentablemente no hay. O sea, en eso este hay presupuesto que se ha aprobado, bueno, que ya es ley del próximo año, que asciende a más de 138.000 millones. Habría que implementar con eso, ¿no? Porque en la policía no solo nos falta en este aspecto, nos falta en varios aspectos de seguridad, cuerpos especializados de la Policía Nacional. Porque en un país, para enfrentar tanto al narcotráfico y al terrorismo, usted puede contar con buenas políticas públicas. Puede contar con la mejor tecnología del mundo, pero no basta.
Sobre todo hay que conocer en el campo al elemento o al enemigo a quien se va a enfrentar. Solo así se puede hacer daño, solo así se puede avanzar, de lo contrario no. No bastan buenas intenciones. No bastan buenas intenciones y eso no se logra de noche a la mañana, pero hay que empezar por algo. Muchos han señalado que estamos camino a ser un narcoestado, como México, como Colombia. Sí, lo han dicho hace años, ¿no? Pero igual, ¿no? Haciendo un seguimiento, comparando sobre todo nuestras costumbres, porque de lo contrario, mira, desde el 2009 prácticamente Bolivia está sitiada por el cártel de Sinaloa. Y el Triángulo Blanco, que somos los productores de coca, que es Colombia, Perú y Bolivia, está siendo controlado por el cártel de Sinaloa, ¿no? También hay otros pequeños cárteles, pero mayormente es el Sinaloa. Pero el lugar donde está sitiado es Bolivia. ¿Por qué Bolivia no se vuelve como México? Porque las costumbres que tienen los pobladores de Bolivia y nosotros casi son similares. Entonces yo decía, por ejemplo, allá por los años, después de los años 80, habían asesinatos selectivos casi por noche, 3, 4 o más muertos. Pero después toda la gente, por obligación, se tuvo que armarse, ¿no? Con armas obviamente ilegales cada uno. Y en un momento en que, por ejemplo, veían cierta muerte, igualmente los familiares o los amigos de esta persona víctima también asesinaban al que había matado. Y eso funcionó. Finalmente se controló con eso, ¿no? A tal punto, por ejemplo, la persona, por muy ebria que esté entonces, ya no asesinaba, además llegaba hasta amenazar. Y de ahí no llegaba, salvo algunas excepciones. Pero en todos esos casos, igualmente, esas muertes eran vengadas, ¿no? Y creo que a consecuencia de ese comportamiento, de ese control natural, es que se ha intentado no masificar mayor el problema de la inseguridad en las cuencas cocaleras, con excepción de algunas zonas, por ejemplo, de algunas ciudades como Lima, como el Callao, ¿no? ¿Cómo ha evolucionado este tema? En el 83 se iniciaron las matanzas en el Alto Huallaga, luego se trasladó al Braem. Ahora hemos tenido casos por los cuales se ha tenido que conformar en el Congreso una comisión denominada Comisión de Narcopolítica. ¿A dónde estamos llegando? Lo que pasa es que, por ejemplo, en el Perú, en los últimos 4 años se ha avanzado muy bien en cuanto a la erradicación. O sea, estamos restando, pero no basta erradicar. La erradicación de hoja de coca. Sí, pero no basta erradicar. Hay que hacer inmediatamente, por ejemplo, el tema de la atención de post-erradicación. Y eso no solo debe ser dependiente del gobierno nacional, o sea, de DEVIDA, que es el ente rector de lucha contra el narcotráfico, sino también los otros gobiernos regionales y locales. Lamentablemente tenemos todavía falencias a ese nivel. O sea, no hay una coordinación entre el gobierno nacional, regional y locales. Articulación, una articulación, le podría llamar claro, usted exacto. Entonces, los otros, tanto las regiones y las provinciales, especialmente las provinciales distritales, casi todas se desentienden con esta política, porque dicen no es nuestra competencia. También, ¿no? Claro, efectivamente, entonces no hacen el seguimiento necesario, salvo algunas excepciones. Primero fue el Milagro San Martín, luego fue el Milagro Monzón, que funcionó muy bien, y eso se está avanzando. Pero tenemos una cuenca más grande del mundo, que es el Braem, y en el Braem hasta ahora no se ha hecho nada. Tenemos cerca de 20.000 hectáreas de coca en el Braem. Y en cuanto al procesamiento de la droga en el Braem, más del 70% de la droga a nivel nacional salen del Braem. Y ahí no se ha hecho nada. Además, esa es la amenaza. Sí, y además es la fuente, conversábamos en la preentrevista, de otros delitos o de la corrupción en misma, ¿no? Porque genera extorsiones, genera inseguridad ciudadana, es fuente que provee armas ilegales, la delincuencia. Efectivamente, porque el narcotráfico no solo hay que ver como sinónimo de que es producto de una determinada cuenca cocalera, no. El narcotráfico tiene sus rutas y las rutas vemos a la Amazonía, que es la zona donde produce la coca, que es donde elaboran la pasta básica de cocaína o la cocaína, pero también parte de la sierra, que es el corredor, y la parte de la costa, que finalmente es el terminal, por donde a veces se envían por cargamentos de vía mar o también vía aérea. Entonces ya no solo es la selva, es la selva, exportación. Es la sierra y también la costa. Entonces estamos hablando ya de corredores grandes del narcotráfico. Entonces esto ya no solo es en la selva, es en todo lugar. Ante esta situación, le mencionaba yo, ayudó esta conformación de la comisión en el Congreso investigadora de la infiltración del narcotráfico en la política y lo otro,
¿qué se está haciendo? Hay estrategias de parte del gobierno y estos nuevos postulantes, quienes aspiran a llegar al sillón presidencial, ¿deberían tener esos planes de gobierno o están mostrando que tienen estrategias para poder luchar contra esto? Me parece que esta investigación en el Congreso de la República me parece que es un paso importante. Obviamente que esto no va a permitir una investigación inmediata a determinadas personas procesadas o investigadas, por ejemplo, a nivel del Ministerio Público. Para eso hay que tener pruebas mucho más contundentes, directos, ¿no? Y hasta eso no da. Pero por lo menos esto ya nos da algunas cosas para por lo menos levantar la cabeza y decir de que sí, efectivamente, esta es una gran amenaza. ¿Sirvió de alerta? Esta amenaza, claro, obviamente es una alerta. Y esta alerta nos permite a que con el tiempo hay que prepararse. Este es un paso importante, pero no basta esto, hay que continuar trabajando. Y esto también es una alerta para los mismos candidatos que actualmente están postulando para que en el siguiente periodo sean los mandatarios del país, ¿no? Y para eso, por ejemplo, hasta ahora no veo todavía ninguna tienda política, por ejemplo, una cosa clara de cómo enfrentar al narcotráfico ni a la seguridad ciudadana. Yo creo que son pilares importantes y creo que cada candidato debería mejorar, por lo menos, en cuanto a la presentación de su plataforma de campaña electoral. Con claridad, ¿no? Con claridad, porque hasta ahora todavía parece que tenemos algunas falencias. Bueno, estamos a tiempo. Yo creo que cada tienda política tiene especialistas y por lo tanto habría que ver cómo es que pretenden enfrentar el tema del narcotráfico, también el terrorismo, porque el terrorismo todavía no ha terminado, y también la inseguridad que está en todo el país. Y ya lo último para ir terminando, ¿cómo enfrentar la penetración de este flagelo en órganos del Estado? Estado, como se llama, el propio Estado, ¿no? Con todo lo que comprende un Estado. Y de repente alguna experiencia en algún país. Claro, me parece, por ejemplo, es importante. La experiencia peruana es muy buena. El tema del milagro de San Martín es una cosa muy importante, pero no es cuestión de copiar de una cuenca a otra cuenca. Creo que para eso hay que trabajar con una visión. ¿Sí? Yo creo que el Estado desde Lima debe trabajar con una visión mucho más generalizada, más amplia, ¿no? Una visión en macro, ¿no? Por ejemplo, para estas cosas no basta el trabajo policial ni basta el trabajo militar. Sobre todo hay que hacer obras integrales. ¿Qué necesitamos? Por ejemplo, en el caso de RAI necesitamos anillos viales, pistas asfaltadas. Muchos dicen que cuanto más carreteras, eso es para apoyar al narcotráfico. Mentira, porque la gente más pobre que produce frutas, que produce otras cosas, inmediatamente rápidamente van a llevar al mercado inmediato allá superior y van a ganar su platita. Los negocios se incrementan. Y me parece que esas cosas de que la electrificación, por ejemplo, otro, servicio de internet. Eso hay que masificar. Todavía yo viajo bastante por el Perú, ni en Iquitos, ni en San Martín, ni en Tarapoto, ni en El Bray, ni en la parte de, digamos, la frontera con Colombia, ni con la frontera con Brasil, no veo, por ejemplo, la señal de internet como que tenemos en Lima. Y eso hay que mejorar, ¿no? Para enviar una fotografía hay que estar esperando 3-4 horas. Y eso está mal. Muy bien, son propuestas entonces. Y ya, ahora sí, es lo último. Estas recomendaciones que han sido dadas por esta comisión, la comisión que presidió Rosa Mavila, tienen que ser cumplidas por las distintas entidades, los distintos órganos, ¿no? Porque no va, digamos, a servir para poder emprender o iniciar una investigación, como usted lo ha dicho, porque es necesaria una investigación policial y luego que lo tome la Fiscalía. Pero, ¿cuál sería su invocación? Que sean tomadas estas medidas, estas recomendaciones dadas por la Comisión, Mavila. Directamente no he revisado la parte de las recomendaciones porque supongo, por todo lo que ha investigado la Comisión, supongo que tiene unas recomendaciones muy aplicativas. En todo caso, todos deberían tomar en cuenta, sobre todo las instancias que van a controlar estas elecciones, ¿no? Entonces, pero sin embargo, en el camino hay que continuar implementando, ¿no? Este es un buen avance, digamos, esto es poner el pie derecho adelante, pero a eso hay que continuar implementando poco a poco para que, por ejemplo, en las siguientes elecciones ya enfrentemos ya con mucho más, digamos, solidez Usted ha dicho a las también posibles campañas, ¿no? Fiscalías ad hoc especializadas. Eso es necesario. El Ministerio Público no se da abasto. Tanta cantidad de cuerpos especializados de la Policía Nacional
y esa misma cantidad deberíamos tener en fiscalías especializadas, porque con el nuevo Código Procesal Penal, el que dirige la investigación ya es el Ministerio Público, ya no es el Poder Judicial, y por lo tanto tienen que estar implementadas a la par con tanta cantidad de cuerpos especializados que tenemos en la Policía Nacional. Esa es la única forma de combatir tanto al narcotráfico, al terrorismo o a la inseguridad. Con una estrategia integral. Mucho más integral. Así bueno, es. Muchísimas gracias. Tenemos que terminar la entrevista. Gracias otra vez. Muy gentil ha sido usted por estar con nosotros. Hasta cualquier otro momento. Teníamos entonces, ya escuchábamos los aportes y esperamos haber contribuido con estas propuestas a poder tomar en cuenta este tema, la infiltración del narcotráfico en la política en nuestro país. De esta manera ponemos punto final a esta edición de Escaño 131. Yo tengo que despedirme, pero antes tengo que agradecerles por habernos acompañado. Hasta la próxima semana. Nos vemos.